Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales. Te quisiera hacer una invitación para que nos acompañes en el estudio de la porción semanal para Shah Baerá. En esta porción nos encontraremos a tres emisarios que son enviados al patriarca Abraham de parte del Todopoderoso, además de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. También veremos cómo el Todopoderoso pone a prueba al patriarca Abraham cuando le dice que entregue a su hijo como holocausto. Te invito para que nos acompañes y veas las cosas maravillosas que el Todopoderoso nos enseña. Normalmente las pruebas son para saber en qué nivel espiritual nos encontramos y qué tan dispuestos estamos para servir al Todopoderoso. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales. Te quisiera hacer una invitación para que nos acompañes en el estudio de la porción semanal para Shah Baerá. En esta porción nos encontraremos a tres emisarios que son enviados al patriarca Abraham de parte del Todopoderoso, además de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. También veremos cómo el Todopoderoso pone a prueba al patriarca Abraham cuando le dice que entregue a su hijo como holocausto. Te invito para que nos acompañes y veas las cosas maravillosas que el Todopoderoso nos enseña. Normalmente las pruebas son para saber en qué nivel espiritual nos encontramos y qué tan dispuestos estamos para servir al Todopoderoso. Acompáñanos. Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto nuevamente encontrarnos aquí para un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shavua, porción de la semana. Y hoy nos encontramos con uno de los estudios maravillosos, preciosos, ¿verdad? Que es esta Parashá Baerá, que significa le apareció, para que puedan, digamos, tener una mejor comprensión del estudio. Recomiendo a todos hacer la lectura que va desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, incluso el verso 24. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en directo en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom. Gracias a todos los que están ya aquí conectados y a todos ustedes que nos vean por YouTube también las gracias. Esperamos que sean edificados con este estudio de la porción semanal. Como siempre, hablamos del contexto, de dónde venimos, ¿verdad? Es muy importante que recordemos de dónde venimos. Recordemos, ¿verdad?, que la parashá anterior, parashá Led Leha, empezamos a ver, ¿verdad?, eh, el relato de la Torá respecto a uno de los personajes más importantes de las Sagradas Escrituras, como es el patriarca Abraham, donde el Todopoderoso le dice Led Leha, donde le indica que se vaya de su casa, de su país, de su parentela, para que se vaya al lugar, a la tierra que él le va a dar, para que él tome posesión de esta, donde el Todopoderoso le da muchas promesas, donde le indica que él tendrá una descendencia enorme, así como las estrellas del cielo. Vemos también en ese estudio anterior, Led Leha, donde le nace su hijo Ismael, ¿verdad? Hijo de una, pues, sirvienta, Agar, que era egipcia, que según el Midrashim, pues era hija del faraón y el faraón se la dio como un presente a el patriarca y a su esposa Sara. Así que bueno, vimos muchas de estas cosas, ¿verdad? En la parasha anterior. También lo más importante de lo que vimos al final del estudio es que el Todopoderoso le dice que para que entre en el pacto tiene que hacer que todos los que viven en su casa se circunciden.
Inmediatamente el Todopoderoso le da esta instrucción al patriarca Abraham. El patriarca se circuncida a él, circuncida a todos los que vivían en su casa, ya fueran familia o personas que trabajaban para él. Y así lo hizo, ¿verdad? De una vez, él vino y cumplió con el mandamiento que el Todopoderoso le solicitó. Así que vamos a ir a la lectura del capítulo 18. Capítulo 18, verso 1. Hashem se le reveló o se apareció al patriarca Abraham en las planicies de Manré, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo: Señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, quédate aquí y no pases sobre tu sirviente. Por favor, le será servido un poco de agua, laven sus pies, descansen bajo el árbol, traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes frente a mi casa, la casa de su servidor. Y ellos respondieron: sí, haz como has dicho. Abraham fue rápido a la tienda de Sara y le dijo: rápido, toma 3 seah, 3 medidas de capacidad de harina fina, y amásala y haz panes redondos. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionado y se le entregó al joven, que se apresuró en prepararlo. Entonces tomó crema, leche y el ternero que había preparado y se los sirvió. Y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. Le preguntaron a él: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él respondió: está ahí en la tienda. Entonces dijo uno de ellos: volveré a ti para esta fecha y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran ancianos avanzados en años. Sara no tenía más el periodo femenino. Sara rió en su interior y dijo: después de haber envejecido, ¿tendré aún piel lozana? Y también mi esposo, que es anciano. Hashem le preguntó a Abraham: ¿por qué rió Sara incrédulamente diciendo: ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape del Eterno? En el plazo establecido volveré a ti para esta fecha, y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y negó y dijo: no reí. Alegó, pero él retrucó y dijo: no es así, sino que te has reído. Se levantaron de ahí los ángeles y miraron hacia Sedom y observaron para destruirla. Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Y dijo el Eterno: ¿cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer? Ya que Abraham, en efecto, se convertirá en poderosa y gran nación, y a través de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues lo he amado, porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino del Eterno, haciendo caridad y justicia, de modo que Hashem le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Dijo Hashem:
a Abraham, puesto que el clamor contra Sedom y Amora es grande y su pecado es tan grave, descenderé ahora y veré si han hecho todo lo implicado en el clamor que llegó a mí. Entonces habrá destrucción, y si no, ya sabré. Los hombres se apartaron de ahí y se encaminaron hacia Sedom y Amorra, mientras Abraham estaba aún parado ante el Eterno. Abraham se acercó y dijo: ¿así que destruirás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Igualmente la destruirías y no perdonarías el lugar en virtud de los 50 justos que pudieran haber ahí. Sería un sacrilegio para ti hacer una cosa como esta, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea tratado como el malvado. Sería sacrilegio para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer justicia? Dijo el santo y bendito: si hay en Sedoma 50 virtuosos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por ellos. Respondió Abraham y dijo: me dispongo a hablarle a mi amo, aunque soy solo polvo y ceniza. Quizá de los 50 virtuosos falten 5. ¿Destruirías por causa de 5 a toda la ciudad? Y respondió: no la destruiré si allí encuentro 45. Continuó hablándole al Eterno y le dijo: quizás haya ahí 40. Y él respondió: no lo haré en consideración de los 40. Y dijo Abraham: por favor, no se enoje mi amo. Y continuaré argumentando: que hallare ahí 30 virtuosos. Y él dijo: no lo haré si hallo ahí 30. Y dijo: quiero exponer ante mi amo, quizás haya ahí solamente 20. Y respondió: no la destruiré en consideración de los 20. Y dijo: que no se enoje mi amo, hablaré solo una vez más, quizás solamente 10. Y respondió: no la destruiré en consideración de los 10. Y Hashem se retiró cuando terminó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Baruch Hashem. Antes de hablar del capítulo que acabamos de leer, me gustaría hablar un poquito también de el contexto que hablamos anteriormente, donde les decía que el Todopoderoso le dijo al patriarca que tenía que circuncidar a todos los miembros de su familia y a todos los que estaban en su campamento. Y el patriarca, de una vez, inmediatamente, una vez que recibió esta instrucción, fue y lo hizo. Y esto nos habla de la importancia de ser obedientes con el Creador, porque la obediencia nos acerca al Todopoderoso. Porque recuerden que en el capítulo 17, en el verso 26 dijo: en la plenitud de este día se circuncidó Abraham e Ismael su hijo, que en ese momento tenía 13 años, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero al extranjero, se circuncidó juntamente con él. Todos fueron circuncidados. Y como les digo, siempre que somos obedientes al Todopoderoso, nos acercamos al Todopoderoso. Una forma de poder acercarnos al Creador es a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos. Hay personas que erróneamente piensan que no se deben cumplir mandamientos. Por supuesto, los que piensan de esta manera tienen una perspectiva ajena a la Escritura, a la Torá, al pensamiento judío, al pensamiento hebreo. Porque la forma en que nosotros podemos acercarnos al Creador es a través de la obediencia. Y por eso aquí vamos a encontrar algunas cosas de referencia
Me gustó esta imagen que dice, si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. ¿Cómo nos podemos acercar al Creador? La forma de acercarnos al Creador precisamente es cumpliendo sus preceptos y sus mandamientos. El Salmo 119, verso 60 dice, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Algo que precisamente hizo el patriarca Abraham. Se dio prisa y no tardó en cumplir el mandamiento que el Todopoderoso le solicitó. Deuteronomio 28, verso 1 dice, si realmente escuchas al Eterno tu Elohim y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Como podemos ver, el pasaje nos enseña claramente que dice, si realmente escuchas al Eterno y cumples fielmente sus preceptos y mandamientos, dice que Él nos pondrá en alto, nos pondrá en un nivel alto, en un lugar especial, en medio de las naciones. Primera de Reyes 2:3 dice, cumple los mandatos del Eterno tu Elohim, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Queremos prosperar en la vida, queremos que nos vaya bien donde nos encontremos, pues aquí está la fórmula. Obedece los preceptos, los decretos y mandamientos del Todopoderoso que fueron dados a Moisés, porque no es la ley de Moisés. Tenemos que ser claros, esto es una traducción incorrecta. No es la ley de Moisés, es la ley del Todopoderoso. El Todopoderoso dio esta Torá, esta instrucción, que más que ley es una instrucción. El Eterno dio la Torá a través de su siervo Moisés, pero no es que es la ley de Moisés, porque esto nos haría pensar que esta es una ley dada por un hombre que se puede equivocar, pero cuando esta instrucción es dada por el Eterno, entonces sabemos que es una instrucción que no tiene errores, que no necesita ningún cambio, que no, perdón, no necesita ningún adendo. ¿Por qué? Porque es algo que fue dado por el Eterno, por el Creador de todas las cosas, por el amo del universo y por el Dios uno y único que no se equivoca. Él no se equivoca y él sabe muy bien lo que hace. Así que esto que estamos viendo es producto de la obediencia. Por eso vemos que el patriarca Abraham es tan amado por el Todopoderoso. ¿Por qué? Por su diligencia, por su amor al Eterno, por su deseo de agradar a su Dios en todo. El Salmo 128, verso 1 dice, dichosos todos los que temen al Eterno y los que van por sus caminos. La forma de ir por los caminos del Eterno es precisamente a través de su palabra. Y ya entrando en el capítulo que acabamos de leer, se le aparecen 3 varones junto a su tienda. El patriarca los recibe y dice el verso 2, el ángel de Adonai se le apareció y añadió, yo soy el Dios de tu padre. No, perdón, esto estoy leyendo un pasaje de referencia donde dice se le apareció, dice Hashem, 3 varones junto a él, ángeles o profetas. Hacemos aquí, ¿verdad? La pregunta. Lo que estaba leyendo era un pasaje de referencia de Shemot, Éxodo 3:2, donde se le apareció también un ángel, ¿verdad? De Adonai, pero no al patriarca, por supuesto. Y entonces estamos viendo, ¿verdad? Donde dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y dice que Moisés, ¿verdad? Porque fue a Moisés a quien se le apareció este Malak, dice, cubrió su rostro porque temía ver al Eterno. Pero entonces aquí, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿eran ángeles o eran hombres? ¿Eran ángeles o eran profetas? ¿Quiénes eran estos tres hombres? Porque dice, se apareció Hashem, dice el verso 1, y el verso 2, tres varones junto a él. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Como una especie de misterio, pero vamos a hablar un poquito de eso. En Números, números 20, un pasaje de referencia, el capítulo 20, verso 16, dice lo siguiente. Pero clamamos a Adonai, y él escuchó nuestra voz, y él envió un ángel, emisario, y nos sacó de Egipto, y he aquí que nosotros estábamos en Kadesh, ciudad en el confín de tu territorio. ¿Ok? Y dice, pero clamamos a Adonai y él escuchó nuestra voz y envió a un ángel. ¿De quién están hablando? Están hablando de Moshe. O sea que también podríamos decir que una persona podría ser como un ángel. ¿Por qué? Porque la palabra malak no solamente se refiere, digamos, a los ángeles, a estos seres espirituales, seres celestiales, sino que también a un emisario, a un enviado. Entonces podría ser, ¿verdad?, que estos tres hombres realmente fueran llamados con el título de Malak o Malachim, pero que no estuvieran realmente hablándose de seres celestiales, sino de hombres, ¿verdad?, profetas de un nivel espiritual muy, muy elevado, muy elevado. Entonces puede ser una de estas situaciones porque no necesariamente tienen que ser ángeles. Aquí vemos otros pasajes de referencia. Vea, primera de Samuel 29:9. Aquís respondió y dijo a David. Esta es una conversación entre este hombre, Aquís, y el rey David. Y dijo, yo sé que tú eres grato a mis ojos. Y eres como un ángel de Dios. Pero los jefes de los filisteos han dicho que él no vaya a la batalla con nosotros. Aquí se están refiriendo al rey David como un ángel del Eterno. Y también tenemos este otro pasaje de referencia, segunda de Samuel 14, verso 17, dice, si mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor, su Dios, esté con usted. Vemos aquí nuevamente que se refieren al rey David como si fuera, ¿verdad?, también un ángel. Bueno, luego en los versos 4, 5, 6, 7 y 8 se desarrolla esta atención que está teniendo el patriarca Abraham respecto a estos hombres, a estos malachim, a estos profetas, a estos representantes del Todopoderoso. Y vemos una cosa extraordinaria. Perdón. Y lo que vemos aquí es la hospitalidad. Una de las cosas que practicaba el patriarca era precisamente la hospitalidad. Según algunos midrashim, algunos comentarios respecto a esta situación de que por qué Abraham se encontraba en la puerta de su tienda, era porque él tenía como esa necesidad de poder ayudar a todas aquellas personas que pasaban por el desierto donde ellos acampaban. Una persona en un desierto tiene hambre, tiene sed, no es como alguien que emprende un viaje hoy en día, ¿verdad? Ya sea a pie, en bicicleta o en carro, y que va atravesando ciudades y puede pasar por un lugar, ¿verdad? Y adquirir algo para consumir, ya sea agua, alguna bebida, algo de comer. En aquel entonces, ¿verdad? En la antigüedad, estamos hablando de un desierto donde no hay nada. Y entonces encontrar a alguien como el patriarca Abraham con esa hospitalidad
Era como si uno también se estuviera encontrando un ángel. El patriarca en muestra de humildad también se postra o hace reverencia a estos hombres y les invita a su casa, a su hogar, para que él pueda atenderlos. Y vemos cómo él les atiende, les da alimento, les da agua, ¿verdad? Y todas las cosas con las que él les atiende. Permítame. Aquí nos encontramos este pasaje, ¿verdad? El verso 8, donde dice, tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. La Torá enseña de que él estaba de pie juntamente con ellos, o sea, estaba presto por si ellos ocupaban algo, si necesitaban algo, estaba presto. Y dice que tomó también manteca, esto no es manteca, es mantequilla, y dice que tomó leche y el becerro que había aderezado. Y puso todos estos manjares, ¿verdad? Juntamente con el pan que había hecho también su esposa, lo puso delante de ellos para que ellos pudieran comer. Interesante que el patriarca aquí ofrece leche y carne. Algo que nuestros hermanos, ¿verdad? Judíos ortodoxos, pues no mezclan, no toman, digamos, no mezclan carne con leche. Aquí el patriarca les da leche y les da carne, ¿verdad? Interesante. Continuando, el Todopoderoso les da un mensaje a Abraham y a su esposa Sara a través de estos profetas, de estos malachín, de estos ángeles enviados por el Eterno, donde le dicen que ella, ¿verdad?, va a concebir y que por esas mismas fechas va a tener un hijo, o sea, después de los 9 meses, ella va a tener un hijo y ella por temor, ¿verdad? Pues ella se ríe y ella se ríe, ¿verdad? Y se cuestiona, como ser humano, se cuestiona, ¿será posible que yo, siendo una anciana, voy a tener deleite? ¿Será posible que ambos, mi esposo y yo, siendo ancianos, podamos tener deleite teniendo estas edades? Y no solamente eso, recordemos que la Torá nos es clara y dice que ya incluso a ella ya no tenía periodo menstrual, ya no tenía ese periodo menstrual. Entonces, todas estas cosas, la edad, el no tener el periodo, ¿verdad? O sea, que ya no estaba ovulando, todas estas cosas hacían, ¿verdad?, pensar que esto podía ser algo difícil de que se pudiera realizar. Pero recordemos que el Todopoderoso se le manifiesta al patriarca en la parashá anterior y le dice, yo soy el Shaddai. Se le manifiesta con este nombre, le dice, yo soy el Shaddai. Y vimos en la definición de Shaddai, ¿verdad?, que yo soy el que tiene poder sobre toda creación, sobre toda la creación. O sea que no hay nada imposible para el Todopoderoso. Dice acá el Shaddai, atributo. Su significado es fuerte, todopoderoso, o sea que todo lo puede. Dice, cual estruendo de aguas poderosas como la voz de el Shaddai, como lo dice Ezequiel, el capítulo 1, verso 24. Generalmente este atributo dice, atributo divino, es traducido como omnipotente, o sea, el que todo lo puede. ¿Ok? El que todo lo puede. Entonces, está claro que para el Todopoderoso no hay nada imposible, incluso hacer que una mujer anciana
y sin periodo, sin menstruación, sin que pueda ovular, pueda quedar embarazada. Porque para él no hay imposibles. Entonces aquí vemos un milagro extraordinario. Aquí vemos un milagro extraordinario, ¿verdad? Porque estamos hablando de que recuerden que la matriarca era estéril. O sea, no es que nunca pudieron haber tenido, o más bien que nunca intentaron haber, ¿verdad? Tenido un bebé antes. Por supuesto que sí, pero la matriarca era estéril, no tenía esa posibilidad, ¿verdad? De poder venir y traer un bebé al mundo. Y entonces ya en su ancianidad, pues sí, se le va el periodo menstrual y la situación se ve un poco más difícil y todas estas cosas, todas estas situaciones, pues les hacen de alguna forma tener un poquito de duda. Pero volvemos, ¿verdad? Y decimos, y esto para nosotros, ¿verdad? Que sepamos que para el Todopoderoso no hay ninguna imposibilidad. No hay absolutamente ninguna imposibilidad para que esto nos sirva de emuná, para que tengamos fe, ¿verdad? Que para el Todopoderoso, por muy difícil que se vean las circunstancias y las situaciones, ¿verdad? Él siempre tiene el poder para cambiarlo todo. Baruch Hashem. En el verso 17 dice, Adonai dijo, ¿acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que estoy por hacer? Amistad e intimidad con Dios. Cuando el temor de Dios está presente en nuestras vidas, dice esta imagen. Qué maravilloso. Cuando las personas nos elevamos espiritualmente de manera tal que tenemos comunión con el Todopoderoso nos trae y nos puede traer, ¿verdad? Su revelación. Podemos recibir inspiración divina de parte del Creador. Y esta, ¿verdad? Era una relación de amistad que había entre el Todopoderoso y el patriarca Abraham. Recordemos que el patriarca Abraham, en la parashá anterior, el Todopoderoso le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, le dice que abandone absolutamente todo. No estamos hablando de como podría ser hoy en día, donde una persona que trabaja para alguien le dicen, te vamos a pasar para otro lugar, te vamos a enviar a otro lugar y le hacen, ¿verdad? El papeleo y todo lo que necesita para el traslado y le dan casa y le dan los pasajes aéreos y le dan la alimentación y todo, ¿verdad? Al patriarca, el Todopoderoso le dijo, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de tu tierra al lugar donde yo te voy a indicar. Y no, ¿verdad? No le dijo, mira, aquí te voy a dar todo esto para que vayas en el camino. Sencillamente él fue, tomó, ¿verdad? La decisión de hacer caso al Creador y se fue. Y esto fue un acto, ¿verdad? De justicia, de fe en el Creador. Y esto muestra la confianza que tenía el patriarca en el Todopoderoso. Esto creó un vínculo gigante, enorme, tanto así que el Todopoderoso escoge al patriarca para que él cumpla con esa misión de ser bendición para todas las naciones. Y bueno, tenemos un pasaje de referencia acá, Amós 3:7, donde dice, en verdad, nada hace el Eterno Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Que nos quede claro, querido hermano y hermana y amigos, que el Todopoderoso no oculta absolutamente nada a sus siervos, los profetas. Todo lo que el Todopoderoso ha dispuesto, se lo ha dicho a los profetas. Lo que va a pasar en el presente, lo que va a pasar en el futuro, el Todopoderoso se lo transmite a sus siervos, los profetas, así como le transmitió a su siervo Abraham, que también era profeta.
Dijo el Eterno, descenderé y veré. Y dijo Adonai, el clamor de Sedom y Amora es muy grande y su pecado es muy grave. Las razones por las cuales el Todopoderoso estaba decidiendo destruir a estas personas. El justo es el fundamento del mundo, Proverbios 10:25. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver, queridos hermanos, la intervención del patriarca en favor aún de estas personas, ¿verdad? Que se encontraban ahí en Sodoma y en Amora. Y vemos, ¿verdad? Que él viene, habla con el Todopoderoso y le intenta persuadir de que no destruya la ciudad por causa de los sadiquín que están ahí. Y dice el verso 21, habré de descender ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho exterminio. Y si no es así, me apiadaré, dijo el santo y bendito. Y dice Génesis 11:5, y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí estamos tomando un pasaje de referencia cuando, ¿verdad? Vimos en aquella parashá, cuando se estaba levantando la torre de Babel, donde el Todopoderoso, pues dijo, descenderé para ver, ¿verdad? Lo que ellos están haciendo. Pues algo parecido de lo que estamos viendo en este momento, donde dice el Todopoderoso, voy a bajar, voy a descender para ver si el clamor de lo que ha llegado hasta mis oídos es como es. Ahora, ese lenguaje que utiliza la Torá, ¿verdad? Decirnos para ver si él va a bajar, para observar si lo que está pasando es como se dice o como se ha escuchado. No es que el Todopoderoso tiene falta de información. Sencillamente, la Torah nos habla en un lenguaje el cual podamos nosotros entender. O sea, como si pudiéramos estar viendo, ¿verdad? A una persona haciendo esto. El Todopoderoso no necesita bajar, no necesita, ¿verdad? Inquirir en esto. Sencillamente, ¿verdad? Es para mostrarnos que Él no va a hacer algo si no es seguro, ¿verdad? Que eso esté sucediendo. O sea, y él sabe que lo que está sucediendo aquí es terrible y ha tomado esa decisión. Pero dice, voy a inquirir, voy a bajar y veré, ¿verdad? Si el clamor que ha llegado hasta mí es como es. Y acercóse a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Y aquí es donde empieza a hablar, ¿verdad? Con el Eterno y a pedirle misericordia por todas estas personas. Y digo, ruego, no se enfurezca Adonai. Y ahí empezaron a hablar, ¿verdad? Donde si hubieran tantos, ¿verdad? Al final llegó y le dijo el patriarca si encontraban solamente 10 personas justas, si destruiría toda la ciudad por causa, ¿verdad? Aún por estas 10 personas que estuvieran justas ahí. Y el Eterno dijo, no, si hay 10 personas justas, no la destruiré. Si hay 10 virtuosos, no la destruiré. Y dice el verso 33, y se retiró la presencia de Adonai cuando hubo concluido de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. Esta imagen que estamos viendo acá, precisamente es parte de las excavaciones de donde quedaban esas ciudades. Muy bien, vamos a ir al capítulo 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirles y postrándose con su rostro a tierra, dijo, mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernoctéis y lavéis vuestros pies. De madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero como les rogara con insistencia, fueron con él,
entraron en su casa y él les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último, y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot, saliendo a ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. Mirad, os ruego, tengo dos hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca, pero no hagáis nada a estos varones, que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondieron, quítate de ahí, y añadieron, es el único que ha venido como forastero y pretende erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta, al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Y dijeron los varones a Lot, ¿quién más tienes aquí? Saca del lugar a tus yernos y a tus hijos e hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Adonai es grande y Adonai nos envió a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, presentes para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, gracias a la misericordia de Adonai hacia él, y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado fuera, se les dijo, huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido. Lot le dijo, por favor, no, señor mío, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta las montañas, pues el mal me alcanzará y moriré. He aquí, te ruego, esa aldea está cerca para huir allá y es pequeña. No es insignificante, permíteme que huya allá y conserve mi vida. Y le respondió, he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Salía el sol desde aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai, y derrumbó esas ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Y la mujer de aquel miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Adonai, y oteando hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura, y aquí vio que subía de la tierra un humo como la humareda de un horno. Así, cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot de en medio del derrumbamiento de las ciudades en que Lot se había establecido. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a continuar porque aquí hay un desfase con respecto con respecto a la Torá, ¿verdad? Este,
Y esto continúa, ¿verdad? Donde dice, Lot se fue de Zoar, se estableció en la montaña junto a sus dos hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, él y sus dos hijas que habitaban en una cueva. Dice, la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es anciano y no hay hombre en la tierra para mantener relaciones con nosotras como es usual. Ven, embriaguemos a nuestro padre con vino y aconteció y acostémonos con él y así tendremos descendencia a través de nuestro padre. En aquella noche embriagaron a su padre con vino, luego entró la mayor y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino esta noche también y tú irás y te acostarás con él y así tendremos descendencia a través de nuestro padre. De modo que también aquella noche embriagaron con vino a su padre y entonces se levantó la menor, se acostó con él y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, el ancestro de los moabitas hasta hoy, y la menor también dio a luz un hijo y llamó Ben-Amí, el ancestro de los amonitas hasta el día de hoy. Porque hay, digamos, como en la Torá, en la Torá, digamos, en el Pentateuco, en la Biblia original hebrea, hay una diferencia en donde termina, ¿verdad? Este capítulo respecto a las Biblias diferentes que hay, ¿verdad? Tradicionalmente cristianas. Muy bien. Cuando nos encontramos acá, en el verso 1, dice, llegaron los dos enviados a Sedón al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sedón, los vio Lot y se levantó a su encuentro y se posternó sobre su rostro a tierra. Dicen los sabios que el hecho de que él estuviera a la entrada era porque ahí las personas importantes de la ciudad pues se sentaban en las entradas, ¿verdad? De las ciudades. Y era por eso que estaba Lot en ese lugar, porque era una persona, pues, importante. Y entonces vemos donde él, ¿verdad? Le dice a estas personas que los invita a pasar a su casa. Y aquí, ¿verdad? Vemos una similitud. Pareciera como que estuviéramos leyendo lo mismo del patriarca Abraham. Y es que fue la educación que recibió. Recordemos que Lot es sobrino del patriarca y se crió con él y entonces aprendió de su tío, ¿verdad? Aprendió de su tío esta hospitalidad y vemos algo pues casi como calcado de cómo, ¿verdad? Lot hace lo mismo que había hecho su tío, él sin saber, ¿verdad? No fue que el patriarca le mandó un mensaje a Lot y le dijo, mira, van unos hombres ahí, recíbelos de parte mía. No, sencillamente, ¿verdad? Era la forma en que ellos actuaban. Algo que nosotros pues aprendemos de poder tener esta hospitalidad, ¿verdad? Aquellas personas que necesitan nuestra hospitalidad. Aquí vemos en el verso 7, dijo, no, por favor, hermanos míos, no dañéis. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, la Torá nos enseña que dice que desde el más pequeño hasta el más anciano llegaron a la puerta de Lot, a su casa, y lo trataban con violencia, querían entrar a su casa porque estas personas querían dañar a estos huéspedes que habían llegado. Querían dañarlos, ¿verdad? Y cuando dicen que querían conocerlos, es que querían intimar con ellos. O sea, en otras palabras, querían violar a estas personas. O sea, por eso es que el término, digamos, de sodomitas, se refiere, digamos, a este tipo de perversión sexual, donde es impresionante que la Torá menciona que todos los habitantes de ese lugar, desde el más chico hasta el más grande, imagínese usted qué clase de personas, ¿verdad? Eran estas. Por eso el Todopoderoso decía
que el clamor que había subido respecto a estas personas, a estos lugares, era muy grande. Por esa razón, el Todopoderoso quería destruir. Y también vemos acá, donde en el verso 8, el patriarca llega, perdón, el patriarca no, el sobrino del patriarca, Lot, y le dice, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes. Las sacaré ahora para vosotros, ¿verdad? Y hagan ustedes con ellas lo que quieran. Por supuesto, una medida, pues, ¿cómo podríamos decir? Una medida desmedida. O sea, el hecho de que él haya ofrecido a sus hijas. Tal vez la idea de él, ¿verdad? Era desviar la atención, o sea, tratar de hacerles entender que no era lo correcto. Pero aquí vemos, ¿verdad? Y aprendemos de esta situación una palabra que se llama Gesed en hebreo, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que está haciendo Lot con respecto a sus invitados, donde él quiere proteger a los que están bajo su techo. Y aquí pues aprendemos de esta palabra Gesed, que es la palabra bondad. Y es una palabra, ¿verdad? Que se traduce como favor, bondad, misericordia, benevolencia. Pero estamos hablando de una bondad mucho más allá, mucho más extrema, ¿verdad? Que es la que ofrece aquí Lot a sus invitados, donde incluso está en la posición de permitir que incluso sus hijas sufran el daño en vez de sus invitados. ¿Verdad? Entonces vemos una muestra de aquí de una bondad ilimitada. Por supuesto que muchos de nosotros, ¿verdad? Es posible que no haríamos algo así, ¿verdad? Pero bueno, aquí la Torá nos muestra, si bien es cierto, esto no ocurrió, pero la Torá nos muestra aquí la clase de persona que era Lot, que si ha recibido a unas personas bajo la seguridad de su techo, tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance con tal de protegerlos. O sea, si hace esto, digamos, por salvaguardar sus vidas, vemos, digamos, cuáles pudieron haber sido las atenciones que recibieron estos hombres, ¿verdad? De parte de Lot también. En el verso 24 dice, y Adonai hizo llover sobre Sedom y Amora azufre y fuego de Adonai desde el cielo. Aquí vemos a 2 hombres, precisamente vemos una pared, donde están 2 hombres viendo esta pared, y lo que están viendo es ahí, que en esta pared precisamente de Sodoma, encuentran vestigios, rastros de ceniza y azufre incrustados. Incluso interesante, por ejemplo, usted puede buscar en ese sitio Amazon y usted puede comprar azufre, lo venden, ¿verdad? Ese azufre certificado que viene de esa zona. El azufre más puro y no de origen volcánico que usted puede encontrar, lo encuentra en ese lugar. ¿De dónde vino ese azufre? Precisamente la Torá nos enseña que el Todopoderoso hizo llover azufre y fuego. Hay una prueba inequívoca y arqueológica, ¿verdad? De que ahí ocurrió lo que la Torá enseña. Y dice en el verso 26, y miró su mujer detrás de él. Recuerden que los ángeles, los malachim, los enviados, los emisarios le dicen, no vuelvan su mirada atrás para que no les alcance el mal a ustedes también. ¿Cuál fue la razón por qué la mujer, verdad, la esposa de Lot, vuelve su mirada atrás? O sea, tal vez porque tuvo que salir de ese lugar y dejar todo lo que tenían. Tuvieron que salir, ¿verdad? Corriendo, salvar sus vidas y dejar todo, ¿verdad? Lo que tenían, sus pertenencias, su casa, ¿verdad? Todo lo que habían tenido durante años. Y tal vez, ¿verdad?
quiso volver su mirada atrás para ver todo lo que se había perdido. La cuestión es que la Torá enseña de que ella se convirtió en una estatua de sal. Hoy en día, si una persona viaja a Israel y va a esa zona donde quedaba Sodoma y Gomorra, y al guía turístico le dicen, queremos ir a ver la estatua de la mujer, de la esposa de Lot, lo llevan a este lugar. Porque así llaman a este montículo de piedras que está aquí, ¿verdad? La mujer de Lot. ¿Ok? Y esto cuando yo leí, ¿verdad? Que la mujer volvió su mirada atrás, pudo haber sido que ella se haya quedado, ¿verdad? Atrás por observar, mientras ellos continuaron el camino y le alcanzó, ¿verdad? Y recordé lo que ha ocurrido anteriormente, ¿verdad? Cuando se ha hecho estallar una bomba atómica. Recuerdo lo que hablaban respecto a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que incluso quedaron las sombras de las personas, ¿verdad? Estampadas en las paredes. Pues me imaginé algo parecido, ¿verdad? Que una explosión como esta hizo que ella se convirtiera en una estatua, ¿verdad? De sal, como dice la Torá. En el verso 28 dice, y miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo, ya ellos estaban muy lejos y vieron, dice, las columnas de humo que subían desde las ciudades como si fuera un humo de un horno. Y aquí está, ¿verdad? La continuación de lo que hablábamos del capítulo 19 hasta el verso 38, donde dice que las hijas de Lot, creyendo de que había sido la destrucción total del mundo, ellas pensaron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Se va a acabar la descendencia, ya no van a haber más personas. Entonces tomaron esta decisión y bueno, lo que estamos viendo aquí es el primer incesto, ¿verdad? Que se establece aquí, ¿verdad? Que podemos observar en las escrituras donde ellas pues tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Con su padre, algo que el Todopoderoso posteriormente va a prohibir, ¿verdad? Y que lo podemos encontrar en la Torá, en Deuteronomio 23, 2 y 3. Y bueno, ellas dieron a luz, ¿verdad? Bueno, ellas concibieron. Aquí vemos una imagen de un templo moabita que fue descubierto en Jordania. Y en el verso 37 dice, parió la mayor un hijo a quien llamó Moab. Él es el padre de los moabitas. Y en el verso 38 dice, y la menor también parió un hijo a quien llamó Benjamín, hijo de mi pueblo. La otra lo llamó hijo de mi padre. Esto, digamos, el nombre Moab, ¿verdad? Aparentemente significa hijo de mi padre. Ella no ocultó el pecado, ¿verdad? Y lo llamó de esa manera. Y precisamente ellos son, de ahí donde descienden, ¿verdad? Los moabitas. Muy bien. Vamos a ir a la lectura del capítulo 20 a cargo de Mariana. Verso 1. Abraham viajó de allí hacia el Negev y vivió entre Kadesh y Shur, mientras vivía como extranjero en Gerar. Y Abraham decía de Sara su esposa, ella es mi hermana, por temor a decir, ella es mi esposa, no fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche y le dijo, estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, puesto que ella es la esposa de alguien. Ahora bien, Abimelech no se había llegado a ella,
Así que él dijo, Señor, ¿matarás una nación recta y sin conocimiento? ¿No fue él mismo que me dijo, ella es mi hermana? Y aún ella misma dijo, él es mi hermano. En hacer esto, mi corazón ha sido puro y mis manos inocentes. Elohim le dijo en un sueño, sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí. Por esto no te dejaré tocar. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a ti. Abimelech se levantó temprano en la mañana, llamó a todos sus sirvientes y les dijo estas cosas, y los hombres tuvieron mucho temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Cómo he pecado contra ti, que has causado traer sobre mí y mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que sencillamente no se hacen. Abimelech siguió preguntándole a Abraham, ¿qué te pudo haber causado hacer tal cosa? Abraham respondió, fue porque pensé, seguramente no hay adoración a Elohim en este lugar, así que me matarán a causa de mi mujer. Pero ella en verdad es también mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre, y así la tomé por mujer. Cuando Elohim me hizo dejar la casa de mi padre, yo le dije, hazme este favor, donde quiera que vayamos, di de mí, él es mi hermano. Abimelech tomó 1000 piezas de plata y ovejas y ganado y esclavos y esclavas y los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Entonces Abimelech dijo, mira, mi país yace delante de ti, vive donde gustes. A Sara él dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Esto será por el honor de tu continencia y a todas las mujeres contigo, y habla la verdad en todas las cosas. Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech y a su esposa y a las esclavas, así para que pudieran concebir, porque Adonai había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech fueran estériles a causa de Sara, la esposa de Abraham. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Donde el patriarca llega con su esposa y lo mismo que había pasado en Egipto, él pues no sabía qué tipo de personas eran las que habitaban ahí, no sabían cuál iba a ser el trato. Y interesante porque acabamos de ver que en el pasaje anterior, en el capítulo tras anterior, vimos que ellos eran ancianos ya, eran personas de avanzada edad. A pesar de ello, a pesar de ellos continuaban, ¿verdad? Como si fueran jóvenes. Incluso la belleza de Sara todavía, ¿verdad? Estaba en ella. O sea, esa belleza física. Por esa razón es que deciden nuevamente hacer como habían hecho en Egipto, donde él decía, ella es mi hermana, no decía que era su esposa, para que a través del favor de ella, por la belleza que ella tenía, pues no le hicieran ningún daño. ¿Ok? Entonces eso lo vemos nuevamente que ocurre acá. Pues el patriarca pues sí tenía un poco de temor de que fuera a pasarle algo. En el verso 5 dice, ¿verdad? Defendiéndose este hombre, ¿verdad? Le dijo, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Esto fue lo que dijo Abimelech, ¿verdad? Que le había dicho el patriarca, que era su hermana, que realmente sabemos, pues, que es algo que no es del todo falso, porque ella era media hermana. Que es algo que también, ¿verdad? Posteriormente, pues, la Torá no va a permitir que haya este tipo de relaciones. Verso 20:11 dice, y Abraham respondió,
porque pensé seguramente no hay temor de Elohim en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces vemos, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que ocurrió en los pasajes, ¿verdad? De la parasha anterior, donde ellos llegan a Egipto, y entonces tiene temor, ¿verdad? De que lo maten a él por causa de su esposa. Dice entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y devolvió a Sara, su esposa. O sea, les dio un regalo, ¿verdad? Les dio regalos. Después dice él en el verso 17, oró Abraham al Eterno y envió curación Elohim a Abimelech, a su esposa y a sus esclavas, y éstas concibieron hijos. Pues había obstruido a Adonai toda matriz en la corte de Abimelech por causa de Sara, esposa de Abraham. Aquí hay algo muy interesante, porque aquí pareciera ser que se usa, digamos, un lenguaje, un eufemismo, donde no se habla, digamos, directamente de la situación y se dice que fueron cerradas, ¿verdad? Las matrices. Pero según se entiende, según los sabios de Israel, se habían cerrado todos los poros, absolutamente todo se había cerrado, incluso estas personas no podían hacer sus necesidades, no podían hacer sus necesidades, por eso dice que cuando el Todopoderoso le habla a Abimelech, le dice, si tú no devuelves a esa mujer, vas a morir tú y todos los tuyos van a morir, todos van a morir. Entonces vemos que si dice el Todopoderoso que todos iban a morir, no era que se habían cerrado las matrices nada más, sino que el Todopoderoso había cerrado todo absolutamente. El castigo había sido de esa manera. O sea, que no podían hacer sus necesidades porque todos sus orificios le habían sido cerrados. Entonces, el patriarca vino, oró al Eterno y el Eterno, dice, lo sanó y volvieron nuevamente a la normalidad. Muy bien. Vamos al capítulo 21, a cargo de Gloriana. Visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo con Sara según había hablado. Sara pues concibió y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz a un hijo, Abraham, en su vejez. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Y cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Elohim le había ordenado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Elohim me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Entonces hizo Abraham un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar la egipcia se burlaba. Por eso le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque Isaac te será llamado descendencia, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, pues él es descendiente tuyo. Abraham entonces se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua, y le dio a Agar, poniendo sobre su espalda también al niño, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y cuando se acabó el agua del odre, entonces puso al muchacho bajo uno de los arbustos. Luego fue y se sentó enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues se dijo así, no veré cuando el muchacho muera.
Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Pero Elohim oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua y fue, llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y estuvo Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que tú haces. Ahora pues, júrame aquí por Elohim que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad, conforme a la misericordia que he obrado contigo, haz conmigo y con la tierra en que estás como forastero. Y dijo Abraham, yo lo juro. Pero Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua, del cual se habían apoderado los siervos de Abimelech. Y dijo Abimelech, no sé quién pudo haber hecho tal cosa, y además ni tú me habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces tomó Abraham un rebaño y una vacada y se las dio a Abimelech y ambos concertaron un pacto. Separó Abraham 7 corderas del rebaño, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que has puesto aparte? Y dijo, que tomarás de mi mano estas 7 corderas a fin de que me seas testigo de que cabe este pozo. Por tanto, se llamó aquel lugar Beersheba, pues ambos se juramentaron allí. Pactaron pues en Beersheba y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a tierra de los filisteos y plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Eterno, el Olam. Y Abraham habitó como forastero muchos días en la tierra de los filisteos. Muy bien, en este capítulo observamos el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Isaac, que significa risa. Y posteriormente, dice en el verso 9, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que había parido para Abraham, que se burlaba. Aparentemente, ¿verdad? El niño se burlaba de su hermano o de su medio hermano, ¿verdad? Algo que la matriarca no vio con buenos ojos. Estamos hablando de Ismael, ¿verdad? Que era quien se burlaba de su hermanito. De Ismael proceden los ismaelitas. Dice que fue un pueblo reconocido como los habitantes del desierto, llamados también los árabes. Dice el verso 11, estas palabras preocupaban muchísimo al patriarca Abraham a causa de su hijo, porque su esposa, Sara, le había dicho pues que se deshiciera de ellos. Y bueno, le dolía al patriarca por causa de que era su hijo. Y el Todopoderoso intervino y le dijo, no te preocupes hacer lo que te ha pedido tu esposa, porque yo voy a cuidar de él. Y esto es maravilloso porque vemos todo lo que ocurre posteriormente. Porque el Todopoderoso, ¿verdad? Le dice al patriarca que deje ir a Agar con el niño y posteriormente, vemos cómo están viviendo esa situación donde ella cree, Agar, que van a morir y se aleja de su hijo. Y vemos la intervención divina, ¿verdad? Vemos la intervención del Todopoderoso, donde no permite pues que les ocurra nada a ambos. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque
Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En el verso 22 dice, sucedió por entonces que Abimelech, ¿verdad? Que era donde había llegado el patriarca a este lugar donde ellos se encontraban. Y entonces vino Abimelech y Fijol, jefe del ejército, ¿verdad? Y se dirigieron al patriarca. Definitivamente que cuando hay un sadik, cuando hay un justo en algún lugar viviendo, la gente se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque ven, digamos, no solamente ven al sadik como tal, ven a la persona, sino que ven la presencia del Todopoderoso en él. Y eso es lo que ocurría con el patriarca. Porque ellos le dijeron a Abraham, Elohim está contigo en todo lo que tú haces. O sea, no solamente, digamos, miraban a él como una persona justa, sino que miraban la prosperidad que el Todopoderoso le daba. Ahora pues, júrame por Elohim, dice aquí, que no habrás de cometer falsedad contra mí, ni contra mi hijo, ni contra mis nietos, o sea, contra su pueblo, sino bondad como la que yo hice contigo. Habrás de hacer tú conmigo y con el país donde has morado. O sea, estaban viendo que el patriarca se estaba convirtiendo en una persona muy poderosa, muy poderosa. Recordemos que cuando él sale de Egipto, él tiene muchísima gente con él y muchísimo ganado. Cuando Lot decide irse, o más bien ellos, ¿verdad? Llegan a un acuerdo para que no hubieran esos problemas que estaban teniendo los pastores de uno y los pastores del otro, por causa de que no había suficiente pasto para todos sus ganados y no había suficiente espacio para todo ese ganado. Entonces decidieron separarse. Posteriormente el patriarca va y cuando Lot es secuestrado en aquella guerra que se da, Abraham va y rescata a Lot juntamente con todas sus pertenencias. Y entonces ya era una persona rica, era una persona que tenía mucho dinero y tenía mucha gente con él. Y después sale con mucho más ganado, ¿verdad? Que Abimelech le da. Y entonces era una persona poderosa, era una persona poderosa. Y por esa razón, Abimelech y Fijol, ¿verdad? Le dicen, eres muy poderoso, el Eterno está contigo, por favor, hagamos un pacto para que ni yo te voy a hacer daño, ni tú me hagas daño a mí. Y concertaron el pacto. Y entonces dice el verso 29, dijo Abimelech a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que has apartado? ¿Verdad? Y eran, digamos, como una muestra o como un símbolo de ese pacto que estaban pactando en ese momento, ¿verdad? Esa Shebuá, juramento. Eso era, digamos, el pacto que estaban teniendo y estas ovejitas eran como el símbolo, ¿verdad? De ese pacto al que habían llegado. Y dice el verso 33, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó ahí el nombre de Adonai, el Dios eterno. Y dice que moró Abraham en la tierra, ¿verdad? De los filisteos por muchos días. Vivió ahí con ellos. Muy bien, vamos al capítulo 22 y último. A cargo de nuestro hermano Alexander. Adelante. Resulta que después de estos eventos, Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, le respondió. Le dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah. Y allí asciéndelo para ser ofrendado sobre uno de los montes que yo te diré. Madrugó Abraham por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus 2 asistentes y a su hijo, Isaac.
Partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar que le había indicado Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Dijo Abraham a sus muchachos: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta aquí. Nos posternaremos y regresaremos con ustedes. Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Isaac le preguntó a su padre Abraham: papá, sí, mi hijo, le respondió. Acá está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Elohim buscará el cordero para él, para la ofrenda, mi hijo, le respondió Abraham. Y se fueron los dos juntos. Llegaron al lugar que le dijo Elohim y Abraham construyó allí el altar. Acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Hachem lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Elohim, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos, miró y resulta que había un carnero enredado por astas en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Hachem Ireh, o sea, Hachem verá, como suele decirse hasta hoy día. En el monte de Hachem él será visto. El ángel de Hachem llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declaró, que en vista a que hiciste esto y no me negaste a tu único hijo, ben, bendecirte bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia heredará la ciudad de sus enemigos. Y a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Abraham regresó hacia sus asistentes, se levantaron y fueron juntos hacia Beersheba, y Abraham permaneció en Beersheba. Después de estos eventos, le fue anunciado a Abraham lo siguiente: también Mica ha tenido hijos de su hermano mejor, Ut, su primogénito, Bus, su hermano Kemuel, padre de Aram, Keset, Hazó, Pildash, Islab y Betuel. Y Betuel tuvo a Ribca. Esos 8 hijos son los que Mica le dio a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina llamada Reumá también le dio a Teba, Gahán, Tahash y Mahá, Baruch Hashem. Baruch Hashem. (22) capítulo del 1 al 13, la prueba de Abraham o sacrificio de Isaac. Algo muy interesante. ¿Prueba de Abraham o sacrificio de Isaac? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Esto es una prueba o es que realmente el Todopoderoso quiere sacrificar, que Abraham sacrifique a su hijo? Bueno, si nosotros entendemos esto de manera correcta, y cuando digo entender de manera correcta, me refiero a que esto realmente es una prueba. Es una prueba y no que realmente el Todopoderoso lo que quiere es un sacrificio. ¿Las pruebas para qué sirven? Porque no es que el Todopoderoso quiere saber si Abraham
va a hacer lo que le está pidiendo o no. El patriarca está sometido a una prueba y normalmente, por ejemplo, alguien que se hace una prueba, digamos, académica, una persona que se somete a una prueba académica, el resultado de esta prueba le va a permitir a esta persona saber cómo está en conocimiento, o sea, cuál es su nivel de conocimiento. En esta prueba, el Todopoderoso va a mostrarle a Abraham en qué nivel de obediencia, de amor al Creador se encuentra. Y lo pone en esta prueba donde le solicita que ofrende a su hijo como un holocausto, como un sacrificio. La prueba realmente, ¿verdad? La prueba realmente es para Abraham conozca realmente cuál es su nivel de compromiso. ¿Cuál es su nivel de compromiso con este Dios al que él quiere servir irrestrictamente? Y algo que, pues, con creces cumple, ¿verdad? El patriarca. Ahora, es muy importante para todas aquellas personas que tienen, digamos, este concepto o esta idea de que el Todopoderoso pudo haber aceptado en algún momento algún sacrificio humano. Eso es algo totalmente fuera de la Escritura. De la perspectiva original de las Sagradas Escrituras, esto no tiene nada que ver. Y usted podría preguntarme o preguntarse, entonces, ¿por qué le pide que sacrifique a su hijo? ¿De dónde viene el patriarca? Si usted va y estudia la primera porción, Led Leja, que fue la que leímos, ¿verdad?, la semana pasada, y usted ve nuestro estudio, se dará cuenta de dónde sale el patriarca Abraham. El Todopoderoso le dice al patriarca, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué? Porque ese era un lugar donde el patriarca no podía servir al Todopoderoso. Porque era un lugar donde había mucha idolatría. En la parashá anterior, Led Leja, yo les mostré la cantidad de dioses, aproximadamente les nombré como un 33% de los dioses a los que servían en Ur de los Caldeos. Y es ahí donde el Todopoderoso le dice al patriarca que tiene que salir, que tiene que dejar ese lugar. Ahora, muy posiblemente, estas personas estaban acostumbrados a hacer sacrificios. Estaban acostumbrados a hacer sacrificios. ¿Ok? Estaban acostumbrados a hacer sacrificios, ¿verdad? Y entonces, para el patriarca que todavía está en este proceso de conocimiento del Creador, del Todopoderoso, porque nadie puede decir que conoce al Todopoderoso, porque no podemos llegar a ese conocimiento. Entonces, el Todopoderoso le dice, bueno, tráeme a tu hijo. Tráeme a tu hijo y ofrécelo como una ofrenda. Entonces, el patriarca dice, sí, lo voy a hacer. Pero es interesante que en el diálogo que él tiene con sus sirvientes le dicen, vamos a ir y vamos a regresar a ustedes. El patriarca tenía fe de que posiblemente algo eterno iba a hacer. ¿Por qué? Porque había una promesa de por medio que había sido a través de su hijo Isaac. Pero bueno, fue obediente y se sometió a la prueba. Aquí nuestro hermano Alexander dice, mi punto de vista, si la fe que no ha sido puesta a prueba
no puede crecer. O sea que, dice nuestro hermano Alexander, y me parece muy acertado, y es que las pruebas nos permiten crecer. Las pruebas nos permiten ese crecimiento. Pero aquí yo quiero traer también de referencia algunos pasajes, por ejemplo, como Deuteronomio 12:31, Levítico 18:21, Jeremías 7:31 y Deuteronomio 18:10, donde empezando con Levítico dice, no sacrifiques a ninguno de tus hijos para hacerlo pasar por fuego a Moloc, no profanes así el nombre de Elohim. Yo soy el Eterno. Prohibido sacrificios humanos. El Todopoderoso, ¿verdad? Y sabemos que de fuera de la perspectiva de las Sagradas Escrituras hay gente que cree que Dios puede recibir un sacrificio humano, cosa que para Dios es abominable. Lo que está haciendo aquí es haciendo una prueba nada más. Y tenemos en Deuteronomio 12:31, dice, no harás así al Eterno tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Adonai aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses. Ahora, aquí no es la manera, no es la forma en que se ofrece el sacrificio o la ofrenda, que alguien pueda pensar, ¿verdad? De que no, es que si lo haces de esta manera, sí va a ser acepto. No, el Todopoderoso, para él es abominación todo sacrificio humano. Por eso le pidió al patriarca que tenía que dejar su tierra. Jeremías 7:31. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Beinón o el Geinón, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me ha pasado por la mente ordenar semejante cosa. Y estamos hablando del profeta Jeremías, ¿verdad? Muchos años después. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o que sea agorero o hechicero. Entonces, como podemos ver, esto sencillamente es una prueba para hacer, ¿verdad? Para poner al patriarca Abraham en el nivel que le corresponde, en un nivel de fe impresionante. Y bueno, el patriarca pudo saber hasta dónde, ¿verdad? Él estaba dispuesto a servir al Creador, incluso, ¿verdad? Entregando a su hijo como una ofrenda. Y dice, Isaac le dijo a Abraham, padre, aquí tenemos el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero? Y dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió el patriarca, y siguieron caminando. En el verso 12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo un malach, un ángel, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Tu hijo, tu único. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Donde cuando iba él con el cuchillo a quitarle la vida a su hijo, el ángel le dice, no le hagas daño. O sea que el sacrificio no se culminó, no se realizó. ¿Por qué? Porque esto era una prueba nada más. No era que el Todopoderoso quería un sacrificio humano, el cual él abomina, para que nos quede totalmente claro. Y dice el verso 14, ¿verdad? Que él llamó a ese lugar, ¿verdad? Jireh, el monte donde el Eterno se dejará ver, ¿verdad? Jireh. Verá o veré al Todopoderoso. En el verso 18 dice, y por tu simiente, por tu sementera, todas las naciones de la tierra serán benditas porque tú obedeciste mi orden. Vemos que la forma, ¿verdad? Como decíamos, de mantener una relación con el Creador es a través de la obediencia. Y ya terminando, dice el verso 20, aconteció que después de estos eventos,
le fue anunciado a Abraham, he aquí que Milca también ha dado hijos a Nahor, ¿verdad? Su hermano. Y verso 23, y Betuel engendró a Ritca, estos 8 hijos dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que se habla de Ritca, Rebeca. ¿Por qué? Porque ella será, ¿verdad? Posteriormente la esposa de Isaac. Baruch Hashem. Bueno, así hemos concluido nuestro estudio de la parashá semanal. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos dio el día de hoy. Y bueno, conclusiones. Como siempre, la obediencia trae beneficio, trae bendición. También el que podamos tener confianza, ¿verdad? Que el Todopoderoso puede cambiar cualquier circunstancia. Hablamos de la matriarca Sara, donde era una mujer anciana, donde ya no tenía ni siquiera menstruación, y el Todopoderoso hizo que ella concibiera. Entonces vemos, ¿verdad? Que incluso el Todopoderoso, aunque los factores, las circunstancias y las situaciones, ¿verdad? Parecieran ser adversas en todo sentido, para que se pueda dar, ¿verdad? Algo como lo que se dio en este caso, que ella era estéril, que era una anciana, que ya no tenía menstruación y que su esposo también era un anciano. A pesar de todas esas cosas, el Todopoderoso permitió que ellos pudieran tener su propio hijo. Y eso pues debe traernos emuná en el sentido, ¿verdad? De que a veces pasamos alguna situación y pareciera ser que no hay camino, que no hay forma. Para el Todopoderoso existe cualquier forma, ¿verdad? Él lo puede todo. Él es el Shaddai. Y también, ¿verdad? Vemos nuevamente al patriarca en un acto de fe, donde el Todopoderoso le dice que entregue a su hijo como una ofrenda. Él va y lo hace, sabiendo que algo va a hacer el Todopoderoso, que a él lo que le corresponde es obedecer nada más. Y así lo hizo. Y el Todopoderoso ve, ¿verdad? Al patriarca Abraham haciendo y le dice, he visto lo que has hecho y por lo tanto serás bendición como te lo he dicho. Siempre, ¿verdad? El obedecer al Creador traerá bendición a nuestras vidas. Baruch Hashem. Agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, a todos los que nos están viendo por YouTube, a mis hermanos aquí presentes también, ¿verdad? Los que están por la aplicación Zoom, y desearles a cada uno de ustedes una feliz semana. Shavua Tov. Dice Josué 1:7. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Pues eso espero para cada uno de ustedes, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga grandemente y que esta semana sea una semana llena de éxito. Será hasta el próximo estudio, si el Eterno lo permite. Feliz semana. Shavuot.